Muy buenas noches. El día de hoy estaré acompañado de una gran mujer, una gran autora, la señora Graciela Uribe Ramón, quien nos comentará un poco sobre su historia y sobre este gran libro, el cual se llama Veníamos con una manotada de ambiciones. Graciela, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Graciela Uribe y bueno, voy a hablarles acerca de mi libro Veníamos con una manotada de ambiciones. Este libro surge de la necesidad de recuperar al menos una parte de la historia de la colonización del Caquetá a partir de los relatos de sus protagonistas, los colonos, para una mejor comprensión de su identidad, de su protagonismo histórico y de su potencial organizativo. He escogido algunas zonas y algunas personas que obedecieron a dos criterios. Primero, han sido regiones del Caquetá en las que he trabajado, vivido y compartido diferentes etapas de la colonización. Sus protagonistas son viejos amigos que me han permitido entrar a sus vidas y de quienes he aprendido más de lo que les he podido aportar. El segundo criterio está relacionado con los acontecimientos vividos en estas regiones y que responden a etapas significativas comunes del proceso de colonizador del Caquetá y que pueden ser leídas como situación tipo generalizadas en otras zonas con características similares en las que el colono surge como actor colectivo. Sin embargo, hay hechos que tuvieron una connotación particular y que por lo mismo las diferencias de otras regiones del departamento, como por ejemplo la presencia del Estado Mayor del M-19, la caída del avión de Aeropesca cargado de armas y el cultivo de hoja de coca. Es importante destacar que esta historia, al estar ubicada en dos zonas específicas, de ninguna manera pretende ser exhaustiva. Al contrario, consciente de esta limitación, considero este trabajo como una introducción al universo investigativo, ya que muchas de estas historias son solamente testimonios orales de aquellos colonos. El libro está dividido en 4 capítulos. El primero, nos han usado para tapar mucha cosa. El segundo, un colono es el que entra con un hacha y un machete. El tercero, no nos habían preparado para la guerra. Y el cuarto, otra cosa es la vaina de la coca. Esos son los 4 capítulos en los cuales se divide mi libro. Ahora conoceremos el testimonio de don Israelico. Tiene 72 años. Hace 50 años se casó con Saturía Anturi. Tuvieron 18 hijos. De ellos hay 10 vivos. Con el papá y los hermanos fueron los primeros que llegaron a colonizar en la región de Remolino, en el Bajo Arteguasta en 1933. Al hablar de su historia, se remonta hacia la zona del Caguán, porque a su papá le gustaban mucho las gomas. Don Israel, cuéntenos un poco sobre la travesía, un poco de su historia para venir acá al Caquetá. Pues mi papá entró a San Vicente del Caguán después de la Guerra de los 1000 días. Él se vino enganchado con una cuadrilla para cauchar. A él le gustaba mucho la vaina de la cauchera. Mi papá vino a la Caquetá por el caucho. En ese entonces el caucho lo sacaban desde donde cauchaban por los palos para Reina. Eso lo cargaban a la espalda, era un trabajo muy duro. Él tenía 18 años cuando eso. O sea, a principios de 1900, cuando ya se terminaron las caucheras, él se vino de San Vicente. Cuando eso entonces, él se casó y ya tuvo hijos. Fuimos 12. Mi hermano Placidio fue el mayor. Yo nací en San Vicente y me trajeron de 40 días a Florencia. La partida del bautizo es del 12 de diciembre de 1919. O sea que mi papá estuvo por allá en esa fecha. Después de que mi papá vino de San Vicente, nosotros empezamos a andar. Mi papá no nos amañó en ninguna parte. Los que lo hicimos amañar fue los hijos. Estuvo primero por los lados de Morelia sacando junzoco, que es un palo que da una goma en leche que servía para esa vaina de la dinamita y eso que para afuera tenía un comercio muy bueno. De ahí nos fuimos para Potosí a trabajar con una finca de Cayetano, que era como la más grande de toda esa región.
Eso se le compró después Leonidas Lara como 1000 hectáreas y de ahí los Lara fueron comprando otros lotes. Uno de los que vendían se quedaban allí como trabajadores y pues otros se iban a abrir selva más adentro. Don Alfredo, otro colonizador de nuestra historia, llegó al Caquetá en pleno auge del corte del cedro, durante el gobierno de Rojas Pinilla en 1954. Venía de cortar madera en el Magdalena Medio de la Dorada Caldas, su tierra de origen. Sale empujado por la violencia en 1948. Su compañera, doña Inés, lo acompaña hace 36 años. Estuvo primero como aserrador por el río Caquetá hasta la Tagua, en el río Yuriyá y el Mecaya. A remolino entró en el 64 a un lugar llamado La Tumba del Diablo. Lleva 37 años en el monte. Don Alfredo, cuéntanos. Por allá, por la región del Remolino, en el río Orteguaza, hasta salir al río Caquetá, entraron los exploradores del cedro. Eso fue como en 1940. En esa época se encontraban palos de 150 y 300 bloques. Se encontraba por allá el cedro rosado, que era el mejor, también cedro clavel. El cedro caobo y el cedro negro no se encontraban en el Caquetá, sino en el Magdalena Medio. Actualmente hay cedro platanero, que llaman, y cedro cebollo, que no son buenos, son de mala calidad. El cedro tiene dos colores, eso hay que saberlo. Ya por donde sale el sol es de un color, ese es el lado más fino, y otro color por donde se oculta, eso hay que conocerlo. El aserrador tiene que cambiar de serrucho, porque por la parte ordinaria es más blandito el palo. Yo tomé tierra sin comparación, me metí por allá para el centro, no hice trochas, me gustó esa tierra, me parecía bonita. Balsí este caño, desde muy arriba hasta la desembocadura del río Caquetá. Eso fue cuando entré a cortar el cedro, para eso dije que si hacía finca la hacía por aquí. Las balserías del cedro en los caños duraban hasta 3 meses. Cuando mermaba el agua, uno tenía que quedarse en el caño hasta que volviera a subir el nivel. Eran balsas de hasta 300 bloques, cada bloque tenía 15 centímetros de espesor por 30 de ancho y 3 metros de largo. Se cuadraban en vagones de 25 y 30 bloques. Una balsa podía tener hasta 9, 10 vagones de 27 metros de largo. Eso iban como un tren uno detrás del otro. Se unían con guascas de jono que se amarraban en forma de argollas. Las llamábamos templetes, y esas eran las que ayudaban a dar la curva en el caño. Sobre las balsas echábamos la provisión, echábamos el frijol, el arroz, el maíz, todo lo que fuera de alimento para nosotros. Y donde acampábamos hacíamos una puerca, ahí pasábamos la noche. La mujer compañera o hija del colono es quien sufre las consecuencias del machismo. Ha nacido y crecido en este medio. No ha tenido oportunidad de ver la vida de manera diferente. Ella seguirá siendo la guisandera, la sometida, el objeto que necesita el hombre para satisfacer sus necesidades biológicas. Por eso y más, apenas puede, trata de escapar. No, mijita, si es que la vida de nosotras las mujeres por acaso es muy complicada. Ve a un hombre cuando se consigue una mujer, eso es porque necesita una guisandera o una compañera. No es para más. Ahora es que andan con ese cuento de que uno de mujer vale lo mismo que ellos, pero ¿qué va? Eso nunca se echa a ver. Es como si el trabajo del hombre fuera el único que valiera y el de nosotras las mujeres no. Ve a uno todo el día en la casa, desde que se levanta hasta que se acuesta, haga oficios. Que atice el fogón, que lave la ropa, que cuide el niño, que críe el marrano, que échele comida a las gallinas, que ordeñe la vaca. Uno se la pasa todo el día haciendo oficios, que esté pendiente de traer la yuca, del plátano, todo eso tiene uno que hacer de todo en la casa. Y cuando uno quiere salir un ratico por ahí a divertirse, pues el marido se le para de frente y le dice a uno: ¿usted para dónde cree que va? Es que no tiene nada más que hacer. Póngase a hacer oficio, vaya a lavar la ropa. Y si no tiene nada más que hacer, pues dígame que yo le pongo oficio. Entonces, pues uno qué más hace para que el marido no le den la jeta, uno se queda en la casa. Es que definitivamente nosotras las mujeres para el colono somos simplemente un objeto del servicio de ellos. Y es que la mayoría de las niñas se van desde los 13 años ya con marido. Es que claro, como en las casas no las tratan bien, pues ellas con el primer hombre que les diga que las quiere o les brinde un poquito de cariño, pues se van.
a esa edad ya están teniendo relaciones y están quedando embarazadas. Entonces pues terminan yéndose con estos hombres que le den o no le den buena vida, pues tienen que vivir con ellos porque pues les da miedo que sus hijos aguanten hambre o creen que el mundo se les cierra. Y es que no, hay mujeres que sí son estudiadas y pues esas planifican, pero pues las que son de por acá del campo ellas ni saben de eso. Entonces pues la mayoría quedan embarazadas desde muy jovencitas. Algunas ocultan el embarazo por ahí hasta los 5 meses que ya empieza a notárseles la barriga. Y pues algunos hombres que son responsables pues responden y se hacen cargo de ellas y de sus hijos. Pero los que no pues salen y se van y dejan a estas pobres mujeres por ahí embarazadas. Y pues si logran conseguir por ahí algún hombre que se haga cargo de ellos, pues esto no es que les den muy buena vida. Pero pues ellos por lograr un platico de comida para sus hijos, pues se quedan con estos hombres. Es que definitivamente, mi hija, la vida de la mujer es muy difícil y más por acá en estos territorios. Don Arturo, cuéntenos cómo fue el proceso de los créditos con la Caja Agraria y cuál fue la intervención del INCORA en el Caquetá. Por intermedio de la Caja Agraria pues tuvimos unos primeros créditos, pero en la mayoría no nos vinieron a servir, porque la Caja Agraria nunca ha tenido la política de servir al campesino, ¿no? Porque la verdad, a nosotros nos han usado para tapar muchas cosas, mano. Al obligarnos de una manera u otra a venirnos para acá y dejar de la tierra a los ricos. Entonces, ya nosotros aquí, y sin poder devolvernos, ¿qué le interesaba al gobierno? Esos créditos eran para la vaca lechera y para una bestia por ahí, pero eso con intereses fijos del 12%. Nos sacaban los intereses por delante, por ejemplo. Si uno solicitaba para una mula que valía por ahí unos 10.000 pesos, cuando yo entré, entonces le prestaban a uno por ahí 8.000, porque le sacaban el interés y pues la plata ya no iba a alcanzar para comprar el animal. Entonces, como no se podía comprar la mula, teníamos que comprarse un cabalgar quejo que es menos resistencia y es más barato, o muchas veces hasta un potro. Entonces, de hecho, el colono pues iba a quedar mal, porque al año tenía que aparecerse con los intereses más la cuota, ¿no? O sea, amortización al capital más interés por otro año que tenía que pagar otra vez anticipados el resto de la plata. Este es uno de los relatos sobre el encuentro de hombre y naturaleza, sobre su lucha con la naturaleza y lo que se encontraron al llegar a ella y cómo al irse adaptando a ella la fueron transformando. Nosotros veníamos con una manotada de ambiciones, la ambición de hacer finca, de dejar algún día un pedazo de tierra a los hijos, de trabajar en lo propio. Veníamos con la esperanza, además eso es lo que uno quiere siempre. Entrábamos por las trochas abiertas por los cortadores de cedros, éramos novatos pa'l monte. Nosotros entrábamos todos cargados, con bultos a la espalda, con hachas, con machetes, con peinillas, escopeta, un perro, la cobija, todas las cositas que uno podía traerse. Eso se veían correr dantas, que eran como una vaca grande, se veían volar los paujiles, las pavas, el oro real, guacamayas, mochileros, picón, pericos, algodón, arrendajo. Había chigüiros, venados, micos, cerrillos, guayas, tigrillos. Eso nos encantaba porque donde había mucho para comer traíamos anzuelo que botábamos a las quebradas y cogíamos buen pescado. Habían animales de toda clase para uno escoger. Entonces dijimos, esta es la tierra de nosotros, vamos a coger estas tierras por aquí, porque de todas maneras hay vida, para vivirle que no tiene nada. Los que entrábamos veníamos a veces en grupos de familias o nos juntábamos así, amigos que nos conocíamos por el camino con la misma ambición. El último colono había de habitante, era el que tenía derecho a los cortes, pero él tenía que aflojárselos a otros. El que llegaba respetaba lo que el otro había cogido, entonces el que estaba allí era el que mandaba la tierra. Él decía para dónde había que trochar el palo, por dónde había que cortar y todas esas cosas. Y uno libre cogía todo lo que quería, porque esto era una tierra sin nombre, era una tierra de nadie. Y uno empezaba a abrir una trocha y a marcar un cuadro de tierra y así sacábamos las parcelas. Y uno se vuelve orgulloso y ambicioso al ver tanta tierra, al ver de tanto de donde uno coger. Es que la selva no es fácil. Eso se mete uno a la selva y es peligroso embolatarse. Hay gente que se ha perdido por días. Uno poco a poco se va llenando de confianza, la va dominando, pero no es fácil. Ella hay que saberla manejar.
Ella le va enseñando a usted lo que es, lo que se puede hacer. La misma selva tiene recursos y eso le va dando a uno como sostenerse. Aunque al principio uno sí siente angustia. Eso que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Eso estar en el monte eso es difícil, porque da miedo. Tanto animal, las culebras, el tigre, tanto miedo que eso le infunde a uno. Dicen que hay un espíritu de la selva que es el dueño de la selva. Es un señor que anda con un sombrero grande, o lo llaman el sombrerón. Que eso aparece y le habla a los cazadores, y cuando los cazadores dejan los animales heridos, o les dice que no lo hiciera y que es el patrón de los animalitos y toda cantidad de vainas. También está el bambero ese, que ese es otro espíritu. El bambero hace toc, toc, toc. Lo que pasa es que si uno se pone a responderle, pues en bolata, eso se desorienta en el monte. Y pues el poira ese es el espanto del río. Eso dicen que en la noche o pasaba el poira, a la gente eso no le cogía nada. Pero eso el poira se mantenía en el río echando de chinchorro y no dejaba pescar. Eso hay muchas cosas de misterio. La diferencia con la vida afuera, en sus departamentos de origen, era muy grande. Aquí iban a vivir aislados de todo, sin más contacto que la selva, el río y la cacería. Por eso las costumbres cambian y hasta se olvidan. Al principio viven de sus recuerdos, pero también estos hacen daño. La tierra afuera es muy distinta, o por allá uno no anda en el barro. Si es una tierra seca, no es lagunosa. Y los productos que nosotros cosechábamos allá en las fincas, pues eran café, naranja, maíz, frijol, cacao y algo de ganado. Nosotros conocíamos rueditos de monte, pero no, muy poquiticos. Eso, culebras no habían tantas. No conocíamos lo que era la montaña. Y llegar aquí al Caquetá y mirar tanta montaña, o por donde quiera que uno levantara la mirada, eso fue un cambio para nosotros que no estábamos acostumbrados y pensábamos que eso debía ser cierto, que mucho tigre y culebra y muchas aguas y nosotros bien cobardes para todo eso. Sin embargo, no nos quedaba más alternativa que acompañarnos y darnos consuelo unos con otros. Coméntanos un poco sobre la historia de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y sobre los inicios del M19 en el Caquetá. Durante ese tiempo, la NUC movilizó a harta gente, uno se sentía miembro y podía hablar, y si no era atendido, pues hacía protestas y conseguía algo. Teníamos reuniones a nivel de vereda y de Valparaíso. Aquí esta región pues tuvo mucha fuerza en la organización y teníamos el apoyo también de los maestros. Mejor dicho, hubo un tiempo que la organización de los maestros, ese AICA, eso y la organización campesina eran casi que la misma cosa. Entonces pues como ya nos volvimos, como ya nos movíamos harto, pues nos empezaron a echar la represión y ya en las reuniones pues siempre había policía, ejército. Nosotros desde que habíamos llegado no conocíamos esta región en ningún militar, pero como teníamos que defender nuestros derechos, pues seguíamos con las reuniones a cada rato y habían asambleas a toda Colombia. De verdad que teníamos fuerza en ese tiempo. Cuando la NUC llamaba, eso el arma era el hambre. Eso después del despelote ese de la NUC, Víctor Félix Pastrana es el Renco como lo llamaban, siguió trabajando por el Orteguaza. Él organizó una cooperativa de mercadeo por el río y le compró una lancha a los gregorianos a la que le puso los comuneros. En el caserío se alcanzó a organizar una tiendita, él bajaba por los ríos Orteguaza y Caquetá vendiendo, haciendo el trabajo político. También venía ese tiempo Gerardo Perilla, que era pues maestro, entonces ya nos iban como transmitiendo a nosotros la idea de la organización esta, pues porque después de la NUC nosotros estábamos neutros. Entonces nos invitaron a participar de una escuela de guerrilla en Curiplaya, de Solano para abajo. Pues para empezar a formar comandos en las veredas, ya ellos con la lancha empiezan a organizar la red política del M19 por esa región y pues transportan también las mismas armas. La mayoría de la gente no sabía lo que estaba organizando, sino los que estábamos en eso. Nosotros seguíamos una vida común y corriente, pero en la noche sí nos reuníamos, hacíamos escuelas de arma y desarme y todas esas cuestiones de los fierros. Ya después de esa escuela pues se da otra más amplia, sí, se puede decir que pues a nivel internacional. Por el lado de la cordillera de Belén en un sitio que llamaba Las Verdes. Allí se conoce a Carlos Toledo Plata,
a Rosenberg Pavón y pues a Jaime Batemán. Ellos eran los que manejaban la escuela. Ellos eran los dirigentes, los demás éramos puros principiantes. O sea, la mayoría de las personas que vinieron eran de la ciudad y no conocían nada de la vida del monte. No podían ni andar por esas lomas con los equipos. Las escuelas es importante porque el M19 pues ve que no da rendimiento en la ciudad, entonces toma decisión de organizarse militarmente en el campo. En Remolino ya continuamos con nuestra organización. Nos reuníamos en un monte por donde el finado Ramón Urrego, o los primeros fierros que llegaron eran del robo de las armas del Cantón Norte, las carabinas M1, escopetas, revólveres, o los teníamos encaletados por allá, para ir perdiendo el nerviosismo y pues aprender a hacer acciones. Preparábamos tomas de San Antonio. Nosotros dijimos que era nombre de las guerrillas de Colombia porque estábamos apenas comenzando. El jefe del grupo, el Conrado, a él le decíamos mi primero, pero todavía no tenía ningún rango dentro del M19. Eso era una organización campesina. En San Antonio conseguimos algunos implementos que necesitábamos, como linternas, pilas, un motor, unas escopetas. Íbamos encapuchados, eso era clandestino. Cuando eso vino por acá Boris, que era comandante del M19. Después se forma el despelote más tremendo aquí con la gente del PLA, que eso tenía vinculado más que todo puros cuatreros que robaban ganado. A ellos los acusan y viene la contraguerrilla y se forma un abaleo en el que matan a Carlos Cortés, que era el jefe de la PLA. Los que se entregaron pues aventaban a Conrado Marín, que Conrado tenía un poco de gente por acá y que era el M19. Nosotros nos escondimos en el monte y nos allanaron las casas como a las 3 de la mañana. Ahí sí nos tocó irnos, aquí se quedaron los que no estaban quemados. A mí me torturaron cuando eso en San Antonio, me colgaron, me dieron garrote. Eso fue a principios del 79. Hay un suceso que marcó la historia, el secuestro de la avioneta Aeropesca. Cuéntanos. Pues eso eran las 6:35 de la tarde, cuando sentimos el golpe, ¡tum! Un totazo muy duro. Como a las 12-3 minutos un rafagazo de metralleta o fusil, ran. Era un avión carguero de Aeropesca con 9 toneladas de armas que había caído al río. Nosotros lo vimos pasar bajitico hasta que cayó bajo el puerto de Remolino por Ericha, un lugar llamado Masacraguá. Eso fue el 21 de octubre de 1981, el día del paro nacional. Después de eso, pues imagínense esa noche la alegría, nosotros todos armados con escopeticas por ahí, otros con pistolas, y ya todo el mundo viendo ese armamento, pues eso la gente casi enloquecía. Fue tanta la alegría de la gente que Remolino quedó todo desocupado. La gente se movilizaba, lancha, deslizadores, canoas, como diera lugar, venían 560 fusiles, municiones y dinamita. Raúl Justo y otros dos compañeros que venían en el avión pues nos enseñaron a armar los fusibles y pues eso rapidito se fueron organizando. Después se empieza a entregar armas a los campesinos para que las escondan. Iban saliendo 2 mulas cargadas con puro fusible. Que usted esconda 30 fusibles, que usted tantos. Y así la gente se le fue entregando. Eso fue un error porque se confió mucho en la gente, ¿sí? También Corrado llevar una lancha por la quebrada de la Maticurista con 270 fusiles para encaletarlos por allá. Iba con 2 campesinos que no estaban dentro de la organización. Cuando llega la represión y comienza a torturar a la gente, entonces cogen a un compañero de esos que les dice: ¿por qué me torturan si a mí no me han preguntado nada? Entonces eso llega al ejército donde están los fusibles. Esa fue la pérdida más grande que tuvimos. De resto, pues armamento viejo que se había encaletado. Ya nadie se iba a llevar esas escopetas habiendo llegado a los fusibles, ¿no? Entonces pues se entierran los fierros viejos. Ya para finalizar, cuéntanos todo el proceso de la coca, qué aconteció en esta época, qué impacto tuvo en la región. Eso es difícil hablar hoy de nuestra realidad sin pues entrar en los temas que le afectan, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo hablar hoy de cualquier tema sin tocar el elemento de la coca? Que afectó a toda la realidad a profundidad. Eso fue una ilusión. De eso no queda sino tristes desengaños. Algunos poquitos fueron controlados y supieron invertir bien, pero a la gran mayoría les sirvió de prejuicio. La vida cambió mucho, la gente consiguió plata y ahora que unos están en el cementerio, otros se fueron y pues otros están en la pobreza.
Nosotros nunca pensamos que fueran a hacer cosas tan desagradables a raíz de la coca. Bueno, es decir, a raíz de la plata, ¿no? Pues porque la plata fue la que produjo la coca. Es que la hierbita mala descontroló todo. Durante el tiempo de la bonanza, el que no vivía de la coca no podía vivir. Toda la plata que se movía era de la coca. Los restaurantes, las residencias, la gasolina, las limonas, las cantinas, la pesca, las tiendas, todos salían recuas de 10, 15 mulas cargadas de pura remesa para los trabajadores. En la pesa compraban por arrobas de carne y claro, llegaba uno con el moralito para llevar por ahí unas 2 o 3 libritas y no se las vendían. Eso, donde hay coca, hay vicio, hay violencia, hay dinero, perdición. Eso es tan cierto es eso que la gente dice, la coca es Dios o la coca y Dios. Porque se pierde el amor a Dios, el valor de la organización, el respeto a la vida, el amor por la familia. La coca acabó con todo. Y al acabarse las necesidades, pues se cambiaron las relaciones. Por eso los amigos de antes ya no volvimos a encontrar, ya no volvimos a hablar de lo que hablábamos antes. No, su merced, si es que los propios dueños de los plantes son los que realmente cogen esa platica. Ellos sí se dan la buena vida, ellos sí se dan sus gusticos y le dan todo lo que la mujer necesita. Esos hombres se convierten en unos sinvergüenzas porque se van por allá todo el fin de semana con otras mujeres a pasarla bueno y después llegan a la casa diciéndole a la mujer que no, que era que estaban solucionando un problema. Por eso es que muchos se han dejado. Es que la coca ha traído unos desastres familiares. Muchas parejas se han separado a raíz de eso. Para concluir, lo sucedido en el Caquetá fue tan grave que agotó toda posibilidad de expresión democrática. Por el lado del gobierno, al considerar a los campesinos cultivadores de coca como narcotraficantes, violadores de la ley, las marchas constituyeron una amenaza a la seguridad nacional. Por eso, las medidas tomadas fueron de fuerza. De otro lado, es una realidad que las FARC aprovecharon las marchas para medir su fuerza, ganar espacio y obtener el respaldo del pueblo, utilizando más la fuerza de convicción. Las marchas y la forma de actuar de la guerrilla y de las fuerzas armadas demostraron el dominio del poder de las armas sobre el diálogo y la búsqueda de soluciones negociadas.